eso, pues lo que habíamos hablado la vez pasada, lo de los grados y radianes. Esto sí lo hago, la parte de caracterización, es como por culminar la partecita de lo que hicimos en el segundo corte de reconocer e identificar las diferentes funciones, ¿listo? Nos faltaron las trigonométricas, obviamente, y, y entonces, pues, solo la vamos a hacer de las tres primeras porque nos demoramos mucho haciendo la de las seis, pero por lo menos que identifiquen lo de las funciones seno, coseno y tangente, ¿listo? Es un repasito también rápido de identidades trigonométricas para que finalmente, perdón, esas identidades, hay muchas, ¿no? Las identidades trigonométricas son bastantes, pero pues vamos a repasar hoy dos. Bueno, ahí es trigonométricas, es pitagóricas, ¿sí? Y al final lo que hacemos es, espérenme que eso quedó mal. Eh, la idea es que las segundas identidades van a ser identidades pitagóricas y un vistazo a las primeras derivadas. Es decir, hoy vamos a mirar una demostración de algunas de las derivadas que vamos a utilizar, de acuerdo a lo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo que vamos a trabajar. La clase pasada yo les decía que nosotros tenemos que hablar de dos unidades de medida para cuando trabajamos las funciones trigonométricas o en general trigonometría, que son los grados y radianes. Les decía que los grados es sexagesimal, que es más fácil para, digamos, en el instrumento utilizarlo, pero que no lo podíamos utilizar en las funciones trigonométricas porque las funciones trigonométricas, pues obviamente estamos trabajándolas sobre números reales y pues que los grados no lo cumplían, ¿sí? Es decir, yo no puedo construir un eje X donde yo ponga un grado, 2 grados, 3 grados, porque digamos que no quedaría bien si quiero definir una función en variable real. Y también les decía que por favor acordáramos, pues de pronto el radian en sí lo que es un radio, una longitud de arco del mismo tamaño del radio, ese era el ángulo que formaba, pero yo les decía que al final cogiéramos como radianes de referencia, ¿sí? Que yo les decía que 360 grados, pues que es la vuelta completa, lo vamos a tomar como 2pi, que la mitad de la vuelta pi, que 90 grados, que sería un cuarto de pi, sería pi medios, y finalmente pi cuartos, que sería dividirlo en 8 partes. Entonces, eso se coma como ángulo de referencia, ¿vale? Sin embargo, les digo, cuando nosotros estamos trabajando funciones trigonométricas y sobre todo cuando usted esté trabajando, por ejemplo, eh, aplicaciones de derivadas en donde involucre esa función, pues lo más aconsejable es utilizar radianes, ¿listo? Mm, Sin embargo, recuerde que cuando usted tiene un sistema de uno a otro, usted puede transformarlas, ¿no? Eso no tiene lío. Es decir, si yo le doy algo, por ejemplo, en grados, yo le dijera 60 grados, usted simplemente dice lo necesito en radianes, pues utilizas el factor de conversión, que es pi sobre 180, ¿no? Que es un factor de conversión porque es algo que conocemos. Y pues simplemente lo que hago es que dejo el 60, se cancelan las unidades y nos quedaría así. Y que ya el objetivo, el pi lo dejamos ahí, y que ya el objetivo es simplificar esa fracción. Cuando tú simplifiques esa fracción, pues lo que va a quedar es el 60 grados, ya lo dejas en radianes. Por ejemplo, aquí cancelo ceros, le puedo sacar mitad, que sería 3. Bueno, le puedo sacar mitad, que quedaría 3 y, y 9. Y le puedo sacar tercera, que sería 1 y 3. O sea que esto sería pi tercios. Esa es la forma en que usted pasa de uno a otro. Eso si quieres pasar de grados a radianes, ¿no? Si Jackson Merce quiere hacer lo contrario, que es pasar de pi tercios, digamos, y lo quiero convertir a lo contrario, que es a grados, pues es el mismo factor de conversión, pero invertido. Es decir, 180 sobre pi. Y aquí cancelas pi y pi y queda 180 dividido 3, pues ahí es donde nos da el 60 grados. ¿Esto por qué se lo explico? Porque a veces ustedes como que se enmarcan, es como más fácil para ustedes visualizar un grado que un radian. Entonces a veces les toca como pasar de uno a otro como para ubicarse, ¿sí? Porque igual me pasa a mí, a veces es más fácil para mí
identificar 60 grados que pi tercios, por ejemplo. Entonces, uno igual puede hacer la conversión en todo momento, ¿vale? Pero les recuerdo que cuando construya la función, pues la función tiene que estar dada en radianes, porque ese sí es los radianes sí están en sistema decimal, ¿vale? Entonces, simplemente, Profe, dime, y los grados mayores a 180. existen, pero hay un concepto que se llama coterminal, ¿no? Espérenme que se me... coterminal, ¿sí? Eh, el concepto coterminal significa que la máxima vuelta que usted puede hacer en grados es 0 a 360 o 0 radianes a 2pi. Y resulta que si tú coges ángulos mayores a 360, lo que va a hacer es un representante, porque es como si tú ya dieras la vuelta. Esto es 0 grados, pero también es 360 grados. Entonces, por ejemplo, si tú me hablas de 370 grados, pues tú estarías hablando a un equivalente a 10 grados. ¿Por qué? Porque lo que haces es dar una vuelta y volver a empezar y quedas acá. Entonces, hablar de 370 grados es como hablar de 10 grados, ¿vale? Entonces, por eso existe el concepto de coterminal. Un ángulo coterminal es un ángulo que termina en uno representante de 0 a 360. Por ejemplo, en el caso que yo les pongo, si usted me dice grafique 370 grados, pues yo lo que tendría que hacer es el de 10, porque es el equivalente, porque ya es dar la vuelta. ¿Sí? Eso en el caso de que estemos en un círculo, ¿no? Entonces, cada vez que tú hables de grados mayores a 360, pues estás hablando de ángulos coterminales, que serán ángulos que se representan con algún ángulo de 0 a 360 grados, ¿no? Lo equivalente es para pi. O sea, tú puedes tener 0 a 2pi. Pero si yo, por ejemplo, le digo grafique 3pi, eso significaría 180 grados, perdón, significaría pi. Porque, bueno, si para nosotros vuelvo y repito, una vuelta completa es 2pi, pues si yo te digo 3pi, o sea, le digo ubíqueme 3pi, pues sería la vuelta completa más media vuelta. Entonces, en pocas palabras, sería lo mismo que hablar de pi. Estos son ángulos coterminales, ¿sí? Y es importante porque ahorita que miremos las funciones, sí yo le puedo preguntar, por ejemplo, por 3pi y por eso, pero es repetir, es que esto es cíclico. Entonces, como estamos trabajando en un círculo, usted como que completa una vuelta y ya vuelve a repetir el proceso, siempre. ¿Vale? No sé si era la duda que tenías. Pero sí es importante el concepto de coterminal porque obviamente eh, representantes independientes siempre va a ser de 0 a 360 grados. Ya de ahí para arriba van a ser coterminales. ¿Listo? Por eso normalmente uno cuando define ciertas cosas en trigonometría lo hace de 0 a 360 porque ya sabe que el resto se va a repetir. Entonces, miren, bueno, acá puse un video que me pareció un poco dinámico, porque es que la trigonometría tiene la característica de ser dinámico, es decir, tiene que uno como que lo que aparece en el video es lo que uno tiene que pensar cuando construye una función. Y pues empecemos con la primera, que es la función seno. Yo sé que de pronto ya la han visto, solo la quería recordar como para que usted empiece a caracterizarla y tenga en cuenta ciertos aspectos, ¿sí? Eh, no sé si se vaya a escuchar, espero que sí, porque no supe cómo adaptar esto. Si has usado segundos. Perdón. Quiero que observen. Primero les pregunto si se escucha, porque si no se escucha, me toca es como explicar una partecita. Si has cursado una secundaria, Sí, probablemente sí se sean escucha. ¿Sí? familiares con Listo. las funciones trigonométricas. Vale. Sí, ahí se Solo escucha. que se escucha como un poquito bajito. Estrés y frustración en estudiantes alrededor del mundo. No, no le puedo subir. Bueno, lo voy a poner y ahorita les explico como las partes Y claves. puede que sea más que posible que hayas hecho incontables ejercicios involucrándolas sin realmente tener idea de lo que estaba pasando. Pues en este video vamos a tratar de entender y comprender qué es el seno y el coseno de un ángulo, viendo cómo sería si tú descubrieras estas funciones. Imagina que tienes varios triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto, rectángulo, y que tienen las mismas proporciones, o sea que si los volteas, rotas y cambias de tamaño, deberían verse todos idénticos. Es un día aburrido, así que decides calcular el resultado de dividir el lado más pequeño de cada triángulo entre el más grande, porque why the not? Mides los lados con tu regla, haces los cálculos y rápidamente descubres que todos dan básicamente lo mismo.
¿Será una peculiaridad de este tipo de triángulo? Te preguntas. Así que sin cambiar el tamaño del lado más grande, modificas cada uno ligeramente, manteniendo proporcionalidad y rectangulez, y repites los cálculos. Siguen dando todos lo mismo. Lo haces más veces con resultados similares hasta que lo que tienes ya son más líneas que triángulos. Como eres medio nerd, sacas tu papel milimétrico y te dispones a graficar los resultados, pero te encuentras con un problema. Sabes que variando la forma del triángulo obtienes diferentes valores, pero observas que estos no dependen del tamaño, no importa la escala del triángulo. Miren, importante esta parte, porque es que de ahí es que nace toda la caracterización de la función seno. Si te fijas, tú puedes mover el triángulo, ¿sí? Pero desde que tú mantengas la razón entre los dos, o sea, es decir, el ángulo, mejor dicho, si tú no alteras este ángulo que le estoy señalando acá, no importa las medidas del lado del triángulo, siempre la razón, acuérdense de lo que vimos la razón, que es volver un cociente, dos magnitudes que yo quiera, y en este caso va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, fíjense que por más que yo mueva el triángulo sin romper esto, no va a cambiar la razón matemática. ¿Listo? Y eso es importante para la construcción de la función. El lado más pequeño y el más grande siempre es la misma. Entonces, ¿qué está pasando? Deduces que lo que estás variando es el tamaño de este ángulo y que los valores que obtuviste dependen de él. Variando el ángulo cada 15 grados, obtienes esta gráfica y uniendo los puntos se ve así. Bueno, pues acabas de descubrir la esencia del seno de un ángulo, la división, la relación entre el cateto opuesto de un triángulo rectángulo y su hipotenusa dado cierto ángulo. Ok, si no entendiste las palabras que acabo de decir, aquí va un poco de terminología. En un triángulo rectángulo siempre, no importando su forma, vamos a tener un lado más grande que los otros dos, el cual llamamos hipotenusa y es opuesto a los 90 grados, mientras que los otros dos lados se llaman catetos y se nombran dependiendo del ángulo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si el ángulo que nos interesa, el cual generalmente llamamos alfa si conocemos su valor y zeta si no, está aquí, este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente, que quiere decir que está juntito al ángulo. Pero si trabajamos con este otro ángulo, los nombres se invierten y este sería el adyacente y este el opuesto. Pero bueno, una forma común de enseñar y recordar trigonometría es con el círculo unitario, el cual consiste en un círculo de radio 1 ubicado en el centro del plano cartesiano. Vamos a mover este radio variando el ángulo que forma este con la parte positiva del eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj, también llamado sentido antihorario, y vamos a formar un triángulo rectángulo de tal manera que el radio sea la hipotenusa y el ángulo recto siempre esté pegado al eje X, es decir, no vamos a hacer esto. Recordemos que el seno es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa vale 1 y cualquier número. Así es que se construye en un plano cartesiano, ¿no? Cuando ya usted está construyendo una función en un plano cartesiano, usted construye un círculo. Este es un plano cualquiera, ¿sí? Construye un círculo y hace que ese círculo tenga de radio 1. Por eso es que esta hipotenusa de acá tiene longitud 1 y ya esta de acá, que es la que me interesa, que es cateto opuesto, es la que voy a estudiar, ¿vale? Para sacar la razón trigonométrica. Importantísimo una cosa, si te fijas, ahí está en colores, la hipotenusa siempre va a ser 1. Entonces, al final, usted no tiene que hacer la división de los dos términos, sino que como la hipotenusa siempre va a ser 1, pues al final lo que va a hacer es 0. Por ejemplo, si cogemos el seno de 45 grados, en ese caso sería 0,71 radianes. Y eso es importante para que usted no esté haciendo divisiones, sino que a partir del 1 ya siempre vaya a depender solo de este cateto de acá. Y entonces ahí es como usted construye esa función seno. ¿Listo? El número dividido entre 1 es el mismo número, por lo que el seno se simplifica a ser únicamente la medida de la parte vertical del triángulo, el cateto opuesto. Ok, probablemente sabes que un círculo se divide en 360 grados, pero esto es matemáticas, así que vamos a usar radianes como los matemáticos de verdad. Para saber cuánto es un radian, tomamos el radio del círculo, de ahí el nombre, y sin estirarlo ni comprimirlo, lo colocamos gentilmente sobre la circunferencia. El ángulo del arco que se formó es un radian. Si conoces la fórmula del perímetro de un círculo, sabrás que se necesitan 2pi veces el radio para completar la circunferencia, por lo que en un círculo completo hay un ángulo de 2pi radianes, en medio círculo hay pi radianes, en un cuarto hay pi medios, etc. Pero bueno, saliéndonos de esta tangente, observemos y grafiquemos, ya sin papel milimétrico, cómo cambia el valor del seno al variar el ángulo, que si recordamos es igual al valor del cateto opuesto.
Observa que a partir del ángulo pi, 180 grados, el seno se vuelve negativo, porque ahora lo estamos midiendo hacia abajo. Pero en matemáticas no solo llegamos hasta 2 pi radianes, hay tantos ángulos como números, así que podemos seguir dando vueltas hasta el infinito e incluso ir en reversa para obtener la famosa gráfica de seno. Si me expliqué bien, entendiste qué es el seno. Entonces, fíjense que pues, la construcción de seno es una construcción dinámica, es decir, a partir del giro que usted le da a esa función, a ese círculo trigonométrico, usted al final lo que obtiene es esta curva. Espere que se me... listo. ¿Qué quiero que recordemos? Porque eso usted ya lo vio. Que cuando usted está trabajando una función... Si has cursado segunda y secundaria, probablemente te sean familiares perdón. estas dos funciones trigonométricas. Ya. Si has cursado... Ya, perdón. Ahora sí, lo que quiero que recuerden es que esa construcción de ese círculo unitario, usted lo que va a obtener es esto. Esta es la curva que caracteriza la función seno. Cuando usted está hablando de la función seno, está hablando de y igual, o bueno, si quiere más bien f de x igual a seno de x. Importantísimo que esta x está en radianes, ¿no? Por eso usted observa que aquí habla de pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. En realidad, cuando uno construye con el círculo, uno empieza acá y termina acá. Pero pasa lo que les decía por ahí lo que me preguntaron del ángulo coterminal. Por ejemplo, si tú te fijas, pi medios, que viene a ser 90 grados, un ángulo coterminal de él es 5 pi medios, ¿vale? Coterminal significa que es que si yo cogiera el círculo vuelve a estar en esa misma posición. Pues obviamente, si para pi medios es 1, pues para su coterminal también va a ser 1. Entonces uno en realidad cuando grafica de 0 a 2 pi, que es el ciclo completo, y después eso lo que hace es repetirse, un ciclo. O sea, esa curva que usted está viendo de 0 a 2 pi es la que se repite al infinito, ya sea por izquierda o por derecha, ¿vale? De acuerdo a lo que nosotros vimos en el segundo corte, ¿qué me pueden decir de la caracterización de esa función? ¿Qué podríamos hablar ahí? ¿Alguien me podría decir? Polinómica. Domingo es el No. reales, los reales. El comportamiento. Listo. Exactamente, o sea, todo lo que trabajamos ahí. Por ahí ya me dijeron algo y es que el dominio son todos los reales. ¿Qué podría decir del rango? ¿El rango son todos los reales? Menos 1 a 1. Menos 1 a 1. Muy bien, entonces usted diría que es x que pertenece a los reales, tal que x está entre menos 1 y 1. Y es importante, la función básica de seno no tiene dominio sobre todos los números reales, en realidad tiene dominio de menos 1 a 1, ¿listo? ¿Alguien me puede decir algo más de esa función que podamos saber, que nos interese? Profe, ¿el rango se toma el 1? Se toma, sí señor, gracias, qué pena. Sí, sí, porque existen en el seno. Dime. Es que, pues, o sea, al principio decía que tomaba como radio del círculo 1, ¿cierto? Pero digamos, Sí. ¿yo podría tomar otro número? ¿O siempre tiene que ser 1 porque sí? La verdad es que la trigonometría se construye sobre algo que se llama círculo unitario y es porque el radio es 1, ¿sí? ¿Que si se podría? Sí, Ok. pero en este caso nos daría lo mismo, ¿vale? Entonces, por comodidad, uno lo hace con 1, ¿vale? ¿Sí me escuchas? Sí, señor, ya. Gracias. Ojo, hay cositas que uno puede construir con unas diferentes, ¿sí? Pero se les diga equivalente. Entonces uno lo que hace es coja lo más fácil. Y coger lo más fácil en este caso sería coger el círculo unitario porque por lo que vimos cuando construye las razones, acuérdate que la división queda sobre 1. Entonces todo número dividido sobre 1 pues es el mismo. Entonces nos queda más fácil para calcularlo. ¿Qué más podemos decir? ¿Se acuerdan qué más hacíamos? Que es 0. Listo, entonces tenemos corte X. en el eje Y, que es 0. En otras palabras, podemos decir esto, ¿no? Que f de 0 en seno de 0 es 0, ¿no? Es lo que estoy diciendo. O sea, si yo reemplazara la función seno de 0, pues 0 es 0. Pregunto, ¿cuántos cortes en el eje X hay? Serían infinitos, ¿no? Infinitos, ¿no?
serían infinitos. ¿Por qué serían infinitos? Porque si te fijas, como la función siempre va haciendo esto hasta el infinito, pues estos cortes que tú observas acá, ellos siempre se van a cumplir. ¿Listo? Él va cogiendo. Tocaría hacerlo como en una lista al infinito. Por ejemplo, yo podría decir pi, ¿cierto? Después 2pi, supondría que 3pi, ¿sí? Así. Y pues eso va al infinito. Es decir, tiene infinitos cortes. Esto es como para que usted reconozca la función, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando usted estudia ingeniería y el profesor, inclusive de las otras materias aplicadas, cuando usted hable de función seno, usted ya sepa que estamos hablando de esta forma, ¿no? Es por caracterizar la gráfica que tiene. Importante eso. Entonces, a diferencia de las funciones que habíamos estudiado antes, esta función tiene infinitos puntos de corte, infinitos cortes con el eje X que no lo tenía. Y esta tiene una característica que es senoidal, es decir, tiene esa forma al infinito, ¿vale? Ya que pasa con la función coseno, entonces aquí les coloco la otra partecita porque es la que nos falta. Bueno, acá es como la idea de lo que acabamos de hacer, pues el dominio son todos los reales, el rango es de -1 a 1, la función es periódica, es decir, que cada 2pi vuelve a tomar la misma forma. Y si se pregunta cuál es la forma básica de la función seno, es esta, ¿no? Primero va hacia un extremo y después baja. Ya lo que pasa después es que ya se repite infinitamente. Y que las intersecciones en X son -2pi, -pi, 0, 2pi, o sea, son infinitas. Que la intersección es 0 y que tiene un valor máximo que es 1 y que ocurren todos estos valores también y que hay un valor mínimo. Se nos olvidó eso, ¿no? Un máximo absoluto y un máximo y un mínimo, que sería 1 y -1 y que suceden en un ciclo también, porque se repite. -3pi medios, 5pi medios, bueno, ¿listo? Y ya cuando usted habla de la función coseno, es exactamente la misma construcción, solo que usted ya no va a tomar el cateto opuesto, sino el cateto adyacente. Recordemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, esperen un momentico, les muestro es la misma dinámica, ¿no? Es decir, cojo el círculo unitario y empiezo a rotarlo. Pero entonces, por acá. El cateto adyacente y la hipotenusa. Fíjense que yo ya no estoy mirando este ladito, que era el que estaban mirando ahorita, porque el ángulo de referencia es este era el opuesto, sino que ahora la construcción la voy a hacer sobre cateto adyacente e hipotenusa. ¿Listo? En el círculo unitario representa la parte horizontal del triángulo, la distancia de este al eje Y así se forma su gráfica. Esto es más o menos lo básico y de verdad espero que... Entonces fíjense que cuando usted hace la construcción es similar, solo que ya está cogiendo la parte de abajo del triángulo, la del eje X. Cuando usted hace ese giro, miren lo que forma. Si usted se fija, la forma es igual a la de seno, ¿sí? ¿Qué diferencia tendría respecto a la de seno con lo que vimos ahorita? Pues que el corte en Y no es 0, sino 1. Sí. Y también los puntos de corte en X. Ajá, o sea, cambia, pero es porque la palabra coseno significa que hay un corrimiento, o sea, hay como un traslado de 90 grados hacia atrás, pero pues ese 90 grados en este caso sería pi medios. Prácticamente es como si tú cogieras la función desde acá, la seno, y la corrieras 90 grados hacia atrás, ¿sí? Y por eso es que al final, si usted coge la que yo le estoy señalando, pero espérenme, pongo acá ¿el qué? Perdón. La plumita para que... No la pluma, no, perdón, el puntero láser, la parte que yo le estoy señalando acá es la función seno corrida, ¿sí ven? Entonces, en realidad, la función seno y coseno son las mismas, solo que el coseno es un corrimiento 90 grados hacia atrás. Y obviamente, pues el correrla hace que el corte en el eje Y cambie, el corte en el eje X cambie, ¿sí? Pero sigue cumpliendo esa propiedad de que es senoidal y de que es cíclica, ¿sí? Entonces, lo mismo. Si miramos la caracterización de esa curva, pues el dominio son todos los reales, el rango también de esa función son X que pertenece a los reales, ¿sí? Tal que X está entre -1, incluyéndolo, y 1, ¿listo? Eso se sigue cumpliendo. Pero ya, por ejemplo, el corte profe, con el...
Dime. Es Y. O sea, Ay, Y qué por pena. Y. Ay, Juanma, chica, yo le escribí. Sí, tienes razón, gracias. Porque rango, gracias. Corte en el eje Y sería f de 0, en otras palabras, coseno de 0 sería 1. ¿Listo? Y ya los cortes en el eje X son infinitos también, al igual que coseno, solo que aquí los cortes serían más dados a pi medios, ¿cierto? 3 pi medios, 5 pi medios, bueno, así hasta el infinito. Entonces, fíjate que mientras en seno es con pi, 2 pi, 3 pi, en coseno es pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿vale? Y lo mismo, tiene un máximo absoluto que es en 1, que es en 0 y en 2 pi. Entonces puede ir creciendo cada 2 pi. Y tiene un mínimo absoluto que sería menos 1, ¿vale? Pero lo mismo que pasa con la función seno, pues son infinitos. Ahora, miremos acá la caracterización, pues es lo mismo que les acabo de decir. Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, vamos con la última. Esta sí se las muestro en este gráfico. Resulta, bueno, aquí hay una trampita, ¿sí? Una trampita acomodada. Si nosotros hiciéramos lo mismo que hicimos con la de seno y coseno, nosotros tendríamos que coger cateto opuesto y cateto adyacente. Sin embargo, cuando usted va a fijarse qué coge la persona para hacer la construcción, no va a coger este triángulo, sino que se va a coger una tangencial, o sea, coge esta. El triángulo que yo les acabo de dibujar es este, ¿sí? Pero él no coge ese, coge este que está punteado en azul. ¿Por qué lo hace? Porque como yo les mostraba antes, no depende, o sea, la razón trigonométrica no depende del tamaño de los lados, sino del ángulo. Entonces, como no importa si yo cojo el que está punteado, o sea, este grandote, o cojo el pequeñito, va a ser la misma razón trigonométrica. Pero entonces, ¿por qué cogen ese azul? Porque si te fijas, aquí estoy cogiendo el radio, y el radio de eso es 1. Entonces, es lo mismo que hacía con el seno. Si yo cojo uno de los lados como 1, pues va a ser más fácil hacer la construcción de esa función. Entonces, por eso tú te vas a fijar que cuando ahorita te voy a mostrar la construcción, ellos no van a coger este triángulo, sino que van a coger esta. Esto inclusive se llama la línea trigonométrica tangente. Y la construcción es similar, pero quiero que observen cómo queda. O sea, la idea es que caractericemos la forma. Entonces, fíjense, aquí está. Le voy a dar, creo que un poquito de aumento. Y entonces, fíjense qué pasa cuando yo pongo a rotar esa línea que yo les digo. ¿Sí? Entonces, fíjense qué pasa. Que cuando usted traza eso, mire los puntos que va marcando. Y aquí le voy a poner la línea completa, o sea, como si fuera continua. Y fíjense que esta sí no se parece a nada a las dos anteriores. Y es por varios aspectos, y es un aspecto que se diferencia de la de tangente. Entonces, aquí se la pongo de pronto más fácil y quiero que me digan qué características tiene esa función, ¿vale? Ya para terminar con la última. ¿Qué me podrían decir de esa función respecto a la anterior? ¿Qué características de lo que estudiamos en la caracterización de funciones me Que pueden hay indicar? asíntotas verticales, ¿no? Muy bien, que hay asíntotas verticales. Hay asíntotas verticales. Bueno, entonces empecemos por una cosa. ¿Cómo podría definir el dominio de esa función? ¿Son todos los reales? No. ¿Cómo? Excepto ¿Qué? las asíntotas. Pero entonces fíjate que aquí pasa algo similar a lo que pasa con los puntos de corte del seno y coseno. Son infinitas asíntotas, ¿sí? Entonces, claro, al ser infinitas asíntotas, yo tendría que decir que son los... ¿cómo quitaría eso? Entonces, fíjense que aquí me tocaría decir, bueno, voy a escribirlo un poco informal, ahorita lo ponemos bien. Reales, ¿sí? Entonces sería X pertenece a los reales, tal que X es diferente de quién. Entonces, fíjense, aquí va pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿sí ven? O sea, son como los impares. Después trabajamos bien eso que se llama sucesión, que nos toca escribir como una especie de formulita que nos desarrolle esos valores. No sé si estoy mal, si es esta. 3n menos pi, ¿sí? Y n es como los números naturales, o sea, tú lo que haces es reemplazar, por ejemplo, n igual a 0 no puedo, ¿sí? A 0, 3 por 0, 0 menos 1 da menos pi medio, así. Digamos que yo pongo 1, ¿sí?
Y entonces uno dice 3 por 1 menos 1 sobre 2. 3 por 1, 3 menos 2, 2, 2 sobre 2 da 1, que sería en este caso un pi. O sea, es como una formulita matemática que te indique, como son infinitas asíntotas, entonces me toca ponerle una formulita que al reemplazarla por cualquier n, me Profe, dé una pregunta. todas las Eso, asíntotas. ahí nos estamos diciendo los puntos de corte y no las asíntotas, ¿no? ¿Sí? ¿Me quedó mal? Sí, O sea, profe, porque estamos buscando, ahí dice un pi y un pi es donde... Ah, sí. Perdón, es que yo no puse sería acá un 3. 2n menos 1. Sí. Ya, gracias, tienes razón. Claro, porque me dio fue... Gracias, por ahí ya me estaban haciendo caer en cuenta. Claro, porque pi es un punto de corte. Creo que esa sería la fórmula para los puntos de corte. Ahora ensayemos con esta. 2n menos pi. Pongámoslo con n igual a 1, nos daría 2 por 1 menos 1 sobre 2. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Entonces nos quedaría un medio, o sea, un medio de pi. Sí, n igual a 2, por ejemplo. Entonces 2 por 2 menos 1 sobre 2. Sería 2 por 2, 4, menos 3. 4 menos 1, 3, 3 medios de pi. Y también. Entonces, si ven que esta formulita me construye me construye las asíntotas que yo necesite saber, porque son infinitas, entonces no puedo poner un número específico. Y esta característica la tiene solo las funciones trigonométricas y es por su característica de ser cíclicas, ¿sí? De que se repite su ciclo. Entonces nos tocaría dejarla así, ¿vale? Pregunto, ¿el rango también es así de complicado? No, el rango son todos los reales. Exactamente. Entonces, el lío aquí lo tenemos es con el rango, con el dominio, perdón, porque el dominio pues nos toca establecerle una formulita, ¿vale? Pero pues más que establecer la formulita es que quiero que vean, porque no lo vimos en las funciones que vimos antes, que también puede tener la característica de que el dominio tenga infinitos puntos donde no se cumpla, ¿sí ven? Y pues toca definir bien el dominio. Ahora, por aquí me quedó esto como feo. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, puntos de corte, lo mismo, ¿no? Cortes en el eje Y, hay uno que sería tangente de 0, ¿cierto? Tangente de 0 sería, de acuerdo a la gráfica, 0, ¿listo? Y cortes con el eje X, infinitos que ya se los había escrito por acá, que serían estos, ¿no? Otra formulita, porque va pi, 2 pi, bueno. Lo importante es que son infinitos y que van en estos puntos, pi, 2 pi, 3 pi, menos pi, ¿sí? ¿Qué podríamos decir de un máximo o mínimo local? ¿Existiría? No. No existiría, porque inclusive esto tiene una característica como las que vimos en las racionales. Fíjate que aquí es más infinito y acá es menos infinito, ¿sí ven? O sea, esta función no es continua. Y si, por ejemplo, tú me dijeras límite, que no lo vimos, pero pues se puede plantear. Si yo te dijera límite de 3 pi medios de tangente de x, pues no existe. ¿Por qué? Porque hay una asíntota donde hay un más infinito y un menos infinito. ¿Sí ven? Entonces, no existiría un límite ahí, por ejemplo. Pero, pues, lo que quería que pudiéramos, por lo menos, uno como ingeniero, por lo menos debe reconocer las formas de esas tres. Recuerden, las seno y coseno son senoidales, es decir, tienen esa forma, esa curvatura, ese ciclo, y su rango es de 1 a menos 1, ¿sí? Ya las transformaciones que tenga, pues eso sí se lo dejo para que usted lo estudie aparte, pero es importante esa caracterización de esas funciones. Y ya la tangente es un poquito más complicada, porque fíjense que ya tiene asíntotas verticales que son infinitas. Si alguien se pregunta por qué, es porque cuando usted está construyendo ¿su qué? Cuando tú construyes esta función, va a haber momentos donde va a darnos una división por 0, ¿sí? Porque es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo pongo esto así? O sea, no se forma un triángulo, sino se forma una línea. En este caso, el cateto opuesto es 0. Entonces, como tangentes, digamos, del ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bueno, aquí no habría problema porque sería 0 sobre 1. No, es al revés. Es cuando yo tenga la línea así, ¿sí? Porque si yo tengo eso que no forma un triángulo, sería tangente de 1 sobre 0, ¿sí? Y pues es ahí donde aparece la indeterminación. La indeterminación que usted ve en esas asíntotas es porque se nos vuelve un 1 sobre 0 en todos esos que están ahí.
¿vale? Ya así, entonces, lo que les decía, el rango es pues todos los números impares de pi, por eso pusimos 2n-1 pi medios, porque es la forma de nombrar los impares. El rango es el conjunto de todos los números reales. La función tangente es periódica y el periodo es pi. Ojo, porque ¿qué quiere decir eso de periodo pi? Que el ciclo va así. Si usted, bueno, una cosita que no miramos. Si usted me pregunta, ignoren lo de arriba, ¿cuál es el ciclo de la función seno? De 0 a 2pi. ¿Listo? El de seno. Si usted dice, ¿cuál es el ciclo de coseno? Entonces, como empieza en 1, baja y sube otra vez. Ese es el de coseno. ¿Sí? Y ya si usted me pregunta, y también de 0 a 2pi. Pero si usted se pregunta por el de tangente, resulta que el ciclo de tangente es así. Es base en 0, sube, hay una asíntota y la función vuelve y sube hasta pi, ¿sí? O sea, él hace esto. Y aquí es 0. Entonces, el ciclo, eso que es lo que está diciendo aquí, el periodo no dura 2pi como en seno y coseno, sino que dura solo pi, ¿vale? Entonces, esa es la característica que tiene la tangente, ¿sí? Importante, pues ya no nos podemos a poner a estudiar todas porque se nos va la clase, pero uno sí también debe tener como la idea de cómo se comportan las funciones secante, cosecante y cotangente. Recuerde que son 6 las razones trigonométricas. Normalmente uno estudia las 3 principales, ¿vale? Pues eso era lo que quería que miráramos. Es que, y lo dijo el video al principio, uno como ingeniero a veces desconoce las funciones seno y coseno, sabe que existen, sabe que las vio en décimo, y es porque la construcción, inclusive la función Euler, la exponencial, la logarítmica y estas 3 se llaman funciones trascendentes, ¿sí? Son funciones que aparecen de una construcción más elaborada, como la del círculo unitario, pero es importante que ustedes como ingenieros la reconozcan y por lo menos sepan de dónde salen porque usted lo va a aplicar, ¿sí? Digamos que hay temas más avanzados de matemáticas donde usted necesita estas funciones. Y pues es bueno que por lo menos tenga usted la idea de eso, de que el seno ya sabe más o menos cómo se comporta la función y esas cositas, ¿vale? Pero entonces, pues esa era la primera partecita y eso era como para culminar lo del segundo corte, ¿sí? Ahora nos vamos con lo siguiente. Cuando usted estudia funciones trigonométricas, bueno, perdón, cuando usted estudia trigonometría, otro concepto importante que les quería repasar hoy y que usted lo necesita mucho, pero ya es como de manera algebraica, algo así como la factorización, que usted necesita la factorización para resolver ciertos procesos matemáticos, pues resulta que en la trigonometría también necesita algo que se llama identidades trigonométricas, ¿vale? Las identidades trigonométricas me sirven para simplificar expresiones que conlleven o que tengan expresiones trigonométricas, ¿vale? Algo similar a lo que yo les decía en las derivadas, que yo no les podía dejar, por ejemplo, aplicar la regla de cociente y que les diera un poco de cosas si ustedes lo dejaban así, que yo decía que lo importante es aprender a simplificar a la misma expresión, pues las identidades trigonométricas son la herramienta que usted tiene para que cuando usted aplique, por ejemplo, un cociente en funciones trigonométricas, no le quede todo eso tan grande, sino que usted empiece a utilizarlas para reducirlas, ¿listo? Recordemos que una identidad es algo, una expresión, ya sea algebraica o, bueno, una expresión matemática, que equivale a lo mismo. Aquí le pongo una identidad, no identidad trigonométrica, sino identidad que usted reconoce. ¿De dónde sale esto? Al hacer esta operación, ¿no? Pero lo importante que quiero que entiendan es que esto es una equivalencia con eso. O sea, tener esto o tener esto es lo mismo. Solo que matemáticamente usted mira cuál utiliza que le convenga más, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted necesita, por ejemplo, en un límite simplificar el límite, pues lo más probable es que le sirva esta. Pero cuando usted tenga esto con otro polinomio por allá a la derecha, pues obviamente usted tendría que pasar a esto para desarrollar o simplificar la resta, ¿sí? Entonces eso depende de lo que usted necesita. Lo importante es que usted como usuario de las matemáticas necesita reconocer qué operaciones son idénticas. O sea, ¿cómo puedo pasar de algo a otra cosa que sea equivalente, pero que uno me sirva más para otra cosa, ¿sí? Entonces resulta que
así como hay entidades o expresiones equivalentes en el álgebra, como las que trabajamos, ahí están los casos de factorización y esas cosas, pues la trigonometría también tiene identidades. Y son bastantes, son muchas. Yo les voy a repasar como las básicas y las que más necesita, pero yo le aconsejaría que a la mano tuviera una hojita como con varias identidades, porque a veces uno no se memoriza todas esas, pero a veces las necesita para ciertos procesos. ¿Listo? Le voy a mostrar la más básica de todas. ¿Sí? Las primeras identidades que usted como ingeniero se tiene que saber son estas. Más que todo esta, ¿no? Se llama la identidad de cociente. Resulta que tener el tangente de un ángulo es lo mismo que tener estas dos cosas. Si usted me dice, bueno, profe, ¿y eso por qué es verdad o por qué es cierto? Pues hagamos la demostración. Pues igual es que esa demostración no es tan difícil. Digamos que usted tiene un ángulo y este es su cateto opuesto que lo voy a llamar A, cateto adyacente B y C, ¿sí? Y entonces yo le digo a usted, hálleme el seno y el coseno, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, entonces yo digo, seno, bueno, yo puse aquí alfa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto, que sería A, sobre hipotenusa, que sería C. Y entonces uno dice, coseno de alfa es igual a, entonces dice, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, B sobre C. ¿Listo? Y resulta que usted va a hacer esto. Cuando usted va a demostrar una identidad, usted coge alguno de los dos lados, o el lado A, o el lado izquierdo, o el lado derecho, y tiene que llegar al otro para demostrar que eso es igual. Entonces yo voy a coger el más complejo, que en este caso sería el derecho. Entonces yo digo, bueno, voy a coger seno de alfa sobre coseno de alfa. Pues resulta que con lo que acabé de hacer, yo dije que seno de alfa es A sobre C y que coseno de alfa es B sobre C. Ya teniendo esto, yo hago una ley de orejas, ¿sí? Y entonces eso me daría A por C y esto me daría C por B. Pero entonces fíjense que como son iguales, yo cancelo y al final me queda A sobre B. Y entonces, ¿quién es A sobre B? Pues A es cateto opuesto y B es cateto adyacente. En otras palabras, estoy hablando de la tangente de alfa. Entonces, fíjense que esto es cierto, o sea, usted puede tener cualquiera de las dos, pero lo importante es que si yo tengo esto, es lo mismo que si tuviera esto. La demostración de este es lo mismo, solo que pues intercambia los laditos. Pero es una identidad, usted la tiene que demostrar, o a veces se demuestran, y demostrarla es que usted empieza de un lado y llega al otro, ¿vale? ¿Y para qué las utilizo? La identidad trigonométrica tiene el mismo uso que podría tener, por ejemplo, la factorización. Que usted tiene algo, lo transforma para, ya sea para cancelar, para algo, ¿sí? Y en la identidad trigonométrica se utiliza para lo mismo, pero en esta ocasión es cuando involucra identidades trigonométricas, ¿listo? Hay que practicarlas porque así como en los casos de factorización, pues son cositas que uno tiene que como tener a la mano, como herramienta, ¿listo? Estas son las primeras, mire, la primera es que el tangente es igual a seno sobre coseno y que el cotangente es igual a coseno sobre seno, ¿listo? Le voy a mostrar la otra, estas se llaman las recíprocas. Las recíprocas son las que cogen uno sobre el opuesto, ¿sí? Cosecante de teta es igual a 1 sobre seno de teta. Secante de teta es igual a 1 sobre coseno de teta. Y cotangente es igual a 1 sobre tangente. Inclusive están las mismas, no sé si las puse, no. Inclusive están las mismas, pero al revés. Es, por ejemplo, seno de teta es lo mismo que 1 sobre cosecante de teta. ¿Sí? Coseno de teta es igual a 1 sobre secante de teta. Y tangente de teta es igual a 1 sobre cotangente de teta. Esas también existen, ¿sí? Y esas existen para, bueno, eso ya depende del uso que usted le quiera dar. Pero las recíprocas es 1 sobre el opuesto o el recíproco del otro. ¿Cómo demostraría eso? Porque eso es cierto. Lo voy a demostrar solo con uno para que no nos alarguemos. Entonces, digamos que, porque es que el resto son iguales, o sea, la demostración de las otras es lo mismo, solo que cambian los valores. Lo mismo que el anterior. Usted llega y se construye un triángulo rectángulo y dice, bueno, para mí el cateto opuesto va a ser A, cateto adyacente va a ser B, hipotenusa va a ser C. Y yo quiero demostrar alguna de estas, entonces yo voy a demostrar la primera. ¿Listo? Voy a demostrar la primera.
Entonces yo digo, bueno, como tengo que demostrar esto, pues yo tomaría esta, porque esta es más compleja que la primera. Uno siempre normalmente tiende a coger como la más compleja. Y entonces yo digo, bueno, esta me pide seno de alfa. Seno de alfa. Entonces seno de alfa es, bueno, seno de alfa es cateto opuesto, o sea, A sobre hipotenusa. Listo. Y me dice que coja esto, que exprese esto que está acá. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar por ahí. 1 sobre seno de teta. Para mí, seno de teta sería A sobre C, ¿listo? Pero por ley de orejas sería 1 sobre 1 A sobre C. Y entonces hago ley de orejas. Una por C, C, y una por A, A. C sobre A. ¿Quién es C sobre A? Entonces recuerde que si yo hablo de C, es hipotenusa, y si hablo sobre A, es cateto opuesto. ¿Quién es hipotenusa sobre cateto opuesto? Entonces, en este caso sería, esperen con el rayo aquí, sería, perdón, A, y aquí sería cateto opuesto. Pues hipotenusa sobre cateto opuesto, pues precisamente es cosecante de alfa. Entonces, aquí llego, uy, espere que estoy escribiendo terrible. Entonces llego a lo que quería demostrar, que era cosecante, ¿sí?, de alfa. Entonces, esto es lo mismo que tener esto. ¿Por qué? Lo acabo de demostrar. Pero entonces uno lo que necesita es esto. O sea, que yo puedo coger esto y transformarlo en esto. Pero venga que aquí estoy cometiendo un error porque uno lo llamo alfa y el otro alfa. ¿Sí? Entonces, esas son las otras identidades. Repito, la primera son las cociente, que es tangente igual a seno sobre coseno. Y las otras son las recíprocas, que el seno de teta entonces es 1 sobre el contrario. Y las últimas que le repaso, porque vuelvo y le digo, no le puedo enseñar todo porque eso son muchas y algunas demostraciones son muy largas, entonces al menos que se acuerden de ellas, es las pitagóricas. La razón de por qué se llaman pitagóricas es porque nacen del teorema de Pitágoras, precisamente. Resulta que usted por allá, cuando trabajamos el teorema de Pitágoras, recuerden que el teorema de Pitágoras, ¿para qué es? Yo tengo dos catetos, ¿cierto? Yo tengo dos catetos y tengo algo que se llama hipotenusa y que pues me dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. O sea que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa. Pues resulta que de esa ley es que nacen esas identidades que usted ve ahí arriba. ¿Cómo nacen? Pues resulta que usted ahora le va a dar por nombrar aquí un ángulo. O sea, cuando usted estudia solo teorema de Pitágoras no le interesa el ángulo, solo que sea de 90 grados. Pero cuando usted está estudiando trigonometría, pues resulta que yo ya me voy a fijar en este ángulo y yo lo voy a llamar alfa. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una propiedad de la igualdad que dice que yo puedo multiplicar por el recíproco multiplicativo a ambos lados de la igualdad y no afecta? Entonces yo voy a hacer eso. Cualquiera, es que depende de la que usted haga, es la que se le forma, porque son 3. ¿Sí? Y entonces voy a coger cualquiera, voy a poner c, entonces voy a multiplicar a cada lado por c al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, bueno, por distributiva, esto me quedaría, porque le voy a poner unos paréntesis acá, quedaría a al cuadrado sobre c al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado. Sí, lo que hice fue multiplicar un c al cuadrado a cada lado. Y este, pues, se cancela, ¿no? Ahora le pregunto, por propiedades de potenciación, yo podría escribir esto así. Estoy utilizando la distributiva, pero al revés. Y ahora le pregunto, ¿quién es a sobre c? Es cateto, bueno, aquí me quedó, bueno, no importa. Aquí es adyacente sobre hipotenusa, o sea, coseno al cuadrado de ese ángulo, que es alfa. Y acá b sobre c, entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería seno al cuadrado de alfa. Y ahí es donde nace la famosa, bueno, aquí me dio al revés, pero como la suma es conmutativa, es decir, no importa el orden, pues yo lo puedo simplemente reescribir. Y ahí es donde nace esa propiedad, en la que usted dice que si yo tengo seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de ese ángulo, pues el resultado va a ser 1, ¿sí? Y pues vuelvo y le digo, la demostración nace del teorema de Pitágoras, pero a nosotros en realidad lo que nos interesa es como esto. O sea, saber esa identidad, saber que si yo tengo la suma de dos cuadrados de un ángulo del seno y coseno, eso se puede cambiar en 1. Ahora, que ¿de dónde nacen las otras? Por ejemplo, porque es que aquí me están mostrando otra. Esa nace de lo mismo que le acabo de mostrar. Se la va a cambiar de color para que no la revuelva.
Vuelvo y pongo el teorema de Pitágoras, ¿sí? Pero entonces en vez de ya no poner c al cuadrado, porque yo escogí esa, voy a poner, por ejemplo, a ambos lados. Recuerden que por propiedades de la igualdad, pues eso no afecta. Y bueno, hago lo mismo, distributiva, me quedaría a al cuadrado sobre a al cuadrado, más b al cuadrado sobre a al cuadrado. Y es igual a c al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿sí? Hago distributiva. Pero esta se me cancela porque son las mismas, queda 1 más. Lo mismo, hago la propiedad de potenciación al revés. Y nos queda así. Entonces le pregunto, ¿quién es B sobre A? En este caso sería cateto opuesto, ¿cierto? Sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es el tangente del ángulo. Y aquí, hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre, espérenme que me quedó algo raro acá. B sobre A es, perdón, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, sí es tangente. Y C sobre A es este. C es hipotenusa y A es cateto adyacente, que sería secante. Y ahí es donde nace la otra. ¿Vale? Entonces, así es que se demuestran ese tipo de expresiones, pero digamos que nuestro trabajo no va a ser demostrarlas, ¿sí? Porque eso es lo que uno se dedica en décimo. Bueno, igual si no lo vio, pues igual la idea es demostrarlas, es demostrar que lo que está a la izquierda está a la derecha. Pero nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlas para simplificar expresiones trigonométricas. En realidad es para eso que lo necesitamos. Por ahora le pido que se acuerde, por lo menos, de las formulitas, si lo quiere ver así. O sea, las primeras, ya le dije, es tangente, seno sobre coseno, o cotangente, coseno sobre seno. Cosecante es 1 sobre seno, secante es 1 sobre coseno, cotangente es 1 sobre tangente, seno es 1 sobre cosecante, coseno es 1 sobre secante y tangente es 1 sobre cotangente. Y las trigonométricas que son importantes, que es seno al cuadrado del ángulo más el coseno del ángulo es 1, tangente al cuadrado más 1 es secante al cuadrado y cotangente al cuadrado del ángulo más 1 es cosecante al cuadrado. Que si son canzoncitas, sí, claro, de pronto no son tan fáciles de memorizar, pero pues hay que tenerlas presente. Le voy a mostrar un ejemplo. Yo le puedo dar esa expresión que está ahí. Y entonces le digo, demuestre que esa identidad es cierta. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Coger las identidades que conozca y llegar de una a la otra. ¿Sí? Esa es la aplicación que tiene, digamos, dentro de la misma trigonometría, pero pues ya cuando veamos derivadas se da cuenta que también necesitamos hacer cosas similares. Entonces, ¿qué hace usted cuando tiene una identidad y la tiene que demostrar? Sé yo ya se los había dicho. Hay un lado izquierdo del igual y un lado derecho, y usted lo que tiene que llegar es a la parte, o sea, llegar de un lado a otro. ¿Cómo? Utilizando las reglas que les acabo de mostrar. Entonces, voy a poner por acá. Yo le diría, por ejemplo, Alejandro Roballo, cojo esta, porque es la forma. Espérenme que quiero mirar una cosita, porque es que creo que puse la más difícil de primeras. Ah, no, las puse todas igual. Uy, juema, chica, las puse como larguitas. Bueno, pero la idea es mirar cómo utilizo esto. Entonces, por ejemplo, bueno, acá va 1 más cotangente de alfa. ¿Y qué hago? Voy a coger el lado izquierdo, ¿sí? Y voy a llegar al lado derecho. Ese va a ser mi objetivo. Entonces, pregunto, ideas. ¿Cómo hago primero para llegar a eso? ¿Qué haría? Pues el 1 más tangente de teta, pues puede ser igual a secante, ¿no? No, No, porque es puedes cuadrado. usar eso porque tiene que estar al cuadrado, ¿vale? Si no, no Convertir puedes. tangente, ¿no? Convertir Pues creo que tangente y yo tangente desarmaría la tangente y la sobre eso. cotangente y la haría ley de signo. Perfecto, sí, señor. Un consejo que se me olvidó decirles. Uno no sabe cuál camino. O sea, si les dijera es que la ruta es esta, no, a veces le toca a uno ensayar. Pero hay un consejo y es que siempre que tengas expresiones así, conviértelas en senos y cosenos. Es como la estrategia más eficiente, por decirlo ahí. Puede que no sea la mejor, perdón, puede que haya otra mejor, pero la de seno y coseno nos ayuda
siempre, o sea, nunca nos va a dejar botados, por decirlo así. Entonces, una cosita, espérenme, voy a cambiar el color. Ah, bueno, lo que haría es esto. Voy a escribir la misma expresión, ¿sí? Pero en vez de escribir tangente, voy a escribirla por seno de teta sobre coseno de teta, ¿vale? Y acá, en vez de escribir cotangente, voy a escribir esto. ¿Listo? Ahí usted qué dice. ¿Qué fue lo que dice? Pues apliqué identidad trigonométrica. ¿Sí? Que es la de la tangente y de la... Ahora, que como esto no lo puedo operar así, me toca hacer esto. Sí, le voy a poner el 1 sobre 1 para poder operarlo. Y ahí sí me toca la famosa ley de carita feliz, ¿no? Porque es una suma de exponentes. Entonces, miren, aquí yo llego y digo, listo, entonces, una por coseno, una por coseno, aquí hago, o sea, 1 por coseno, o sea, las dos de abajo. Ahora en cruz, 1 por coseno, coseno de teta, y 1 por seno, seno de teta. ¿Listo? Y acá abajo hago lo mismo. Seno por 1, seno de teta, y 1 por seno, seno de teta, más 1 por coseno, coseno de teta. ¿Listo? Y entonces hago ley de orejas, para lo que me queda. Si yo hago ley de orejas, lo voy a dejar indicado. En las trigonométricas les aconsejo al principio dejar indicado porque a veces eso es lo que nos puede ayudar. Entonces quedaría así. Bueno, voy a ordenarla. Seno de teta, por lo que es con suma, no hay problema. Sí, en la de arriba. Y en la de abajo, lo mismo. Coseno de teta sobre seno de teta. Entonces, fíjense que tengo lo mismo. ¿Qué puedo hacer con esas expresiones? Como se están multiplicando, porque aquí hay una multiplicación, y estas son iguales, pues se va esta con esta. Y al final, lo que me queda es seno de teta sobre coseno de teta. ¿Sí ven? ¿Y esto qué es? Pues de acuerdo a la identidad que les acabo de mostrar, esta, ¿sí? Que sería seno sobre coseno es tangente. Entonces aquí ya la puedo aplicar. Miren, entonces aquí en este caso sería seno sobre coseno, sería tangente de teta. Y ahí demostré la igualdad porque partiste de la parte izquierda donde estaba lo complejo, hiciste unos desarrollos algebraicos y unas identidades y obtuve lo siguiente. Entonces ahí es cuando tú demuestras que eso es cierto, que eso es válido, ¿sí? Otro ejemplito, pero espérenme que es que no sé si este está feito. Miremos este, a ver, dice tangente de teta más cotangente de teta sobre secante de teta y cosecante. Ojo que se los puse con las identidades que acabé de repasarles, no con más para que no se me enreden con otras que de pronto no nos acordemos, sino con las de recíprocas y las pitagóricas. Entonces fíjense ese, ¿qué haríamos o qué podríamos hacer ahí? Obviamente coja la parte izquierda, ¿no? Porque el 1 pues no es que yo pueda hacer mucho para llegar al otro. Es más fácil llegar de la izquierda a la derecha. Pues lo mismo, ¿no? Convertir en senos y cosenos. Listo, entonces voy a convertir tangente en seno de teta sobre coseno de teta. Más, entonces el otro lo convierto en coseno de teta sobre seno de teta. Abajo, ¿qué podría hacer? ¿Quién me dice en qué convierto secante y en qué convierto También cosecante? convertirlo, ¿no? Digamos, el secante sería 1 sobre coseno. Listo. Por, ¿No? sí, por y 1 sobre seno. Listo. Bueno, pregunto, ¿qué haría ahí después? Careta feliz arriba y luego... Operar. Listo, entonces el de abajo, el de arriba quedaría seno de teta por coseno de teta, ¿cierto? Y después en cruz, que sería seno al cuadrado de teta, coseno por coseno, coseno al cuadrado de teta. Acá, pues es el de arriba con el de arriba, y mire, 1 por 1, y coseno por seno, pues voy a dejarlo ordenado. No afecta. Listo, ¿quién me da otra idea de qué podemos hacer? Ley de oreja. Yo haría antes algo de la ley de oreja. ¿Alguien se le ocurre qué puedo hacer antes de la ley de oreja? Cambiarlo de arriba. Cancelar.
cancelar el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado, ¿no? Ah, terrible, eso no se puede hacer porque no. Igualar. Arriba por uno. Igualar arriba, Quiero que Es observen acomodar esta los parte de cuadrados. arriba. Quiero que observen ese rectangulito. Que alguien ya lo dijo. ¿Por qué cambio ese rectangulito de arriba? por 1. Ajá. Resulta que nosotros vimos por acá una identidad que dice que si usted tiene seno al cuadrado más coseno al cuadrado, usted puede coger todo eso y cambiarlo por 1. Es para eso es que utilizo la identidad pitagórica. Y resulta que acá tengo eso. ¿Sí ven? Y entonces, eso que está ahí, yo lo puedo cambiar por 1. ¿Por qué? Por una identidad pitagórica. Porque yo ya lo demostré. Yo ya sé que si tengo eso, pues lo cambio por 1. ¿Vale? Y abajo, si pues no le puedo hacer nada todavía, pues simplemente lo pongo acá. ¿Listo? Y acá sería 1 sobre seno de teta por coseno de teta. Entonces voy a hacer ley de orejas ahora sí. Ahora sí, porque ya simplifiqué. Y quedaría 1 por seno de teta coseno de teta, pues queda lo mismo, ¿no? Y abajo, lo mismo. Eso sería 1, ¿no? Eso sería 1, porque se cancela y se cancela, porque se están multiplicando, ahí no habría lío, y ahí llegó el famoso 1. Entonces, fíjense que esa identidad pitagórica me permitió reducir toda esa expresión a 1. ¿Y por qué es importante trabajar eso? Vuelvo y les digo, porque cuando estemos trabajando fórmulas de derivada, nos van a dar expresiones feas como las que están al principio. Y solo teniendo un buen manejo de identidades pitagóricas puedo llegar a simplificar eso, ¿sí? Por eso les tenía que hacer como el repaso anterior, porque pues no era la idea, no era empezar derivadas y empezar a acordarles eso, sino que me acordaran de estas cositas. Pero entonces es importante manejar las identidades. Hágalo a la analogía de que las identidades pitagóricas, las identidades trigonométricas, es como cuando en límites les ponía a que se acordaran de las casos de factorización para simplificar los límites. Algo así, o sea, aquí tenemos que tener las identidades pitagóricas, perdón, las identidades trigonométricas para poder simplificar esas derivadas que nos van a dar, ¿sí? Porque solo así es que usted puede llegar a conseguir la verdadera derivada, ¿sí? Miremos otro ejemplito, a ver si no se nos descachamos por ahí. Bueno, miremos este. Fíjense, seno de teta sobre 1 más coseno de teta más 1 más coseno de teta sobre seno de teta es igual a 2 veces cosecante de teta. Entonces, primer consejo, el más complicado es el que cojo, ¿no? Entonces toca coger este. Entonces, miren, voy a coger 1 más coseno de teta por... espérenme un segundito. Entonces, bueno, aquí hacemos carita feliz, ¿sí? Entonces, en este caso sería 1 más coseno de teta por seno de teta, ¿sí? Lo dejamos indicado. Por ahora no me lo mezcle, o sea, no lo multipliquen porque se nos puede complicar. Seno por seno, seno al cuadrado de teta. Más. Bueno, ojo porque aquí hay una cosa y es que lo voy a dejar indicado para que se me acuerden. Listo. Así quedaría. Entonces, voy a poner acá un igual. ¿Y qué hago con esto? Entonces, esto es como cuando multiplicábamos binomios pues lo mismo, el primero con el primero con el segundo y así. Entonces, 1 por 1, 1 más 1 por coseno de x, coseno de teta, perdón. El otro sería u coseno por 1, entonces sería coseno de teta, más coseno por coseno, coseno al cuadrado de teta, sobre, y acá voy a poner 1 más coseno de teta sobre seno de teta. Aquí no le puedo hacer nada, ¿sí? Porque no puedo hacer nada todavía. ¿Sugerencias o alguien que me diga qué podemos hacer después de eso? Simplificar. ¿Qué puedo simplificar? Profe, pero al principio no podía eliminar el 1 más coseno de teta con el de abajo. O sea, al principio cuando No, usted... no, porque por el más no puedo porque se están sumando. Acuérdate que tiene que estar expresado en multiplicación. ¿Se pueden sumar los dos cosenos? Sí, señor. Voy a hacer algo. Voy a poner estos seguiditos. Seno al cuadrado de teta
más coseno al cuadrado de teta más Eso equivale a 1 1, ¿no? más 2 coseno al cuadrado de teta. Sí, por ahí Uribe me lo dijo, pero primero lo termino de escribir. Sí, señor. Entonces quiero que observen lo siguiente. Por identidad trigonométrica. Solo 2 coseno de teta, no coseno cuadrado, ¿sí? Ay, perdón, sí, ahí me descaché. Aquí que no sé qué puse. ¿Qué pasa con ese que está ahí? Pues lo mismo que hicimos ahorita. Yo tengo una identidad trigonométrica. Esa identidad, gracias, si no, eso no va al cuadrado porque no estoy multiplicando, estoy sumando. Acá, teta. Listo. Listo. Entonces, ¿en qué convierto esta parte? Por identidad pitagórica, eso se me vuelve 1. 1. Más 1, que es el que está ahí al lado, más 2 coseno de teta. Sobre 1 más coseno de teta por seno de teta. Entonces, ahí lo que puedo hacer es sumar, quedaría 2 veces 2 más 2 coseno de teta, 1 más coseno de teta. Bueno, ¿quién me puede decir qué puedo hacer ahí? Bueno, voy a ponerlo acá porque se me fue por allá la pantalla. ¿Qué podría hacer ahí para simplificar? Porque mira lo que tenemos que llegar y estamos como lejos. Tenemos 2 más 2 coseno de teta, ¿sí? Porque pues fue la suma de estos dos unos. Coseno de teta. Y abajo pues lo que tenemos indicado porque no le hemos hecho nada y aquí se me olvidó poner el paréntesis. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Idea? Estamos a un paso, creo. ¿Qué podríamos hacer? Profe, en la parte de abajo también se multiplica o algo. No, les aconsejaría que lo dejamos así. No es que nunca se haga, pero pues es que es más fácil así porque podemos cancelar arriba y abajo algo. ¿Qué puedo hacer arriba? Piensen arriba qué podría hacer. Factor común. Claro, todos esos casos de factorización aquí también se aplican. Yo puedo sacar factor común 2. 2 factor de, ¿qué quedaría? 1 más coseno de teta, ¿sí o no? Pues porque saqué factor común 2. Y fíjense que ese 1 más coseno de teta es lo mismo que está abajo. Y entonces ahí es donde yo puedo hacer la simplificación. ¿Sí ven? Y ahí es que queda 2 seno de... No, perdón. Espérame. Aquí. 2 seno de teta. ¿Ahí qué puedo hacer? Acuérdense que tener esto es lo mismo que tener esto, ¿no? Es lo mismo. Identidad recíproca, ¿no? Muy bien. La recíproca. Entonces, ¿qué sería? Cosecante de teta. Y ahí es donde llegamos a demostrar la identidad. Entonces, miren, decirles una receta que le sirva a usted para resolver una identidad, y de pronto por eso es que es tan complicado un poquito las identidades trigonométricas, es porque no hay una ruta fija. O sea, uno tiene que, digamos, tener cierto dominio en casos de factorización, en las identidades que les muestro más otras que hay, para poder hacer esas cositas que están así. Por eso es que se dificulta un poquito más, pero la razón de la existencia es ese. Y ojo, y yo les pediría también que practiquemos esto bien porque no solo lo va a necesitar acá en derivadas, también lo va a necesitar en integrales y cuando trabaje ciertos aspectos del cálculo más avanzado, necesitas las identidades trigonométricas para lo mismo, para simplificar expresiones. Esa es la funcionalidad que tiene una identidad trigonométrica, no tiene otra, así como los casos de factorización. No me pidas una aplicación real porque no la hay. Hay temas de matemáticas que los debo dominar para poder avanzar en más matemáticas. ¿Listo? Entonces es por eso que les quería hacer ese repasito. Quiero que miremos estos ejercicios acá. Revisen los 10 minuticos para que miremos cómo les va con eso. No son tan difíciles en realidad. Son más complejos los que puse en los ejemplitos. Entonces quiero que los miren, háganlos y me dicen si está muy difícil sacarlos. Recuerden que no tienen más identidades, o sea, estos los saqué para que sean con las recíprocas y las recíprocas y las pitagóricas, ¿vale? Entonces háganle a ver, me pueden enviar foticos por ahí del WhatsApp por si necesita que les revise alguno, para ver cómo me les va.
Ay, qué pena, chicos, que me retiro un momentico. Bueno, ¿cómo les fue? Esperen, reviso que es que no había podido mirar. Listo, profe, ya lo envié. No, Jata, no, hasta el segundo paso está bien, pero esa cancelación que estás haciendo no se puede hacer porque te faltaría el coseno por el coseno. Entonces, lo que te aconsejaría es que en el segundo paso donde tienes coseno, factor de seno sobre coseno más coseno sobre seno, desarrolles primero la suma. Y ahí sí miras que se puede cancelar, ¿vale? Listo, profe, gracias. ¿Nadie más? Tengo una foto nomás para mirar. Sí, William, ese está bien hecho, sí, señor. Ya la hice, pero se me apagó el teléfono. Es que es más difícil mirarla por otro medio chino. Por lo que es que esas son fórmulas largas. Alex, espérame, miro un momentico acá. Sí, Alex, ese está bien. Sí, señor, así es. Perdón, un segundo. Pregunta de Juan Pablo. Ahora sí entendí la pregunta de Juan Pablo. Ya, sí, señor. Sí, eso sí se puede hacer. Les explico a todos porque sí me faltó ese pequeño detalle y es el siguiente. Las identidades no son estáticas, es decir, voy a ponerle con este ejemplo. ¿Sí? Fíjense, esta es la identidad que yo les mostré. Pero resulta que si yo, por ejemplo, despejara coseno y pasara a restar esto, diría 1 menos seno al cuadrado de teta. Esto también se convierte en una identidad, porque la estás haciendo a partir de una identidad base y pues les aplicas reglas de despeje, que eso también se cumple. Lo mismo si yo hiciera seno, entonces daría 1 menos coseno al cuadrado. Eso también. O sea, las identidades no son estáticas en que solo funciona así, ¿no? Usted también podría hacerle reglas de despeje aplicados correctamente, ¿no? ¿Por qué lo dicen y por qué? Y se los aclaro a todos porque esa partecita es importante y la pasé. Es que si usted se fija en el caso, ¿cuál es? En este. Miren, dice seno de teta por cosecante de teta menos coseno al cuadrado de teta, ¿sí? Voy a llegar a esto. Entonces, fíjense que si yo llego y hago acá recíproca, o sea, yo cojo el cosecante y le pongo 1 sobre seno de teta,
menos coseno al cuadrado de teta. Entonces, fíjense que yo puedo cancelar esto y me queda al final 1 menos coseno al cuadrado de teta. ¿Sí? Y esto que está acá, yo lo puedo transformar. ¿Y en qué lo puedo transformar? Pues de acuerdo a esto que estoy poniendo acá, 1 menos coseno al cuadrado de teta lo puedo transformar en seno al cuadrado de teta. Y entonces es identidad pitagórica, pero no es la básica que yo les enseñé, sino un despeje de esa básica, las derivadas de ahí. Y creo que eso era lo que me decía Juan Pablo cuando me decía que si se podían despejar. Sí, sí se pueden despejar, porque obviamente es muy raro que todas las veces te vayan a salir así. ¿Sí? O sea, no una identidad trigonométrica no te sirve solo a este lado, tú también la podrías transformar a conveniencia. Y esta que está acá, la segunda y la tercera, es una de las que más se utilizan, ¿no? Entonces, por eso es que me comienza pequeña partecita que es muy importante. Uno puede manipular, sobre todo las pitagóricas, ¿no? Que son las que tienen más sumanos. ¿Alguno ha hecho el último? Que me haga el favor y me lo envíe. Ah, profe, acabé de enviárselo.